enero de 2026. En el corazón palpitante de la Ciudad de México, en los corredores de cristal y acero de Santa Fe donde se decide el futuro económico de la nación, un temblor está sacudiendo los cimientos de la industria tecnológica global. Un cambio tectónico. La noticia corre como pólvora por las terminales de Bloomberg, resuena en las salas de juntas y se convierte en el tema principal de cada podcast financiero. Aztec Attack, el titán tecnológico de México, lo ha logrado. Acaban de anunciar la comercialización del primer chip del mundo fabricado en un proceso de 2 nanómetros con arquitectura GAA. Un momento, déjenme explicarles qué significa esto en español simple. Imaginen una supercarretera. El nanómetro es el ancho de cada carril. Cuanto más pequeño sea el número, más carriles puedes meter en el mismo espacio, permitiendo que más autos, en este caso, electrones, pasen a una velocidad vertiginosa. Ahora, la arquitectura GAA o Gate-All-Around es como si en lugar de un carril plano, tuvieras un túnel que envuelve completamente cada auto, guiándolo con una precisión absoluta y evitando fugas de energía. Esto se traduce en chips que son monstruosamente potentes pero que consumen energía como si estuvieran a dieta. Y no estamos hablando de un prototipo de laboratorio encerrado en una vitrina. No. Esto es producción en masa. El corazón de esta revolución late dentro del nuevo y flamante smartphone Obsidiana S26, un dispositivo que ya está siendo aclamado como una obra maestra de la ingeniería. El chip se llama Códice 2600, y es el estandarte de la nueva era de Aztec Attack. Pero la historia se pone aún más increíble. Justo ahora, mientras hablamos, algo sin precedentes está ocurriendo en las afueras de Guadalajara, en el llamado Valle del Silicio de México. Una procesión de jets privados desciende sobre el aeropuerto Miguel Hidalgo y Costilla. De ellos bajan ejecutivos de las empresas más grandes del planeta. Estamos hablando de Qualcomm, de Tesla, de Google, de AMD, de Nvidia. Nombres que definen nuestro mundo digital. Uno por uno, están tocando a la puerta de Azteca Tech, buscando desviar sus pedidos masivos de TSMC, el gigante taiwanés que por años pareció invencible, hacia las fábricas mexicanas. Un contacto que tengo dentro de la división de fundición, la fábrica de chips, para que nos entendamos, me lo dijo en confianza, con una risa nerviosa. Ya no sabemos dónde meter los pedidos. Los directivos intentan mantener la cara seria, pero por dentro están que no caben de la emoción. Para aclarar, una fundición o foundry es la fábrica que materializa los sueños de los diseñadores. Empresas como Google o Tesla diseñan el cerebro de sus productos, el chip, y Aztec Attack, con sus instalaciones de última generación, es la que imprime esos planos en silicio puro. Ejecutivos de primer nivel de Google y Microsoft han llegado al extremo de rentar departamentos en zonas como Andares o Providencia en Guadalajara, no para vacacionar, sino para poder estar todos los días, desde primera hora, en la recepción de las oficinas de Azteca Tech. Su mensaje es una súplica desesperada. Por favor, necesitamos más chips. Lo que sea necesario. Se rumora, y esto es increíble, que algunos gerentes de producto en Estados Unidos han sido despedidos por no haber logrado asegurar una cuota de producción con la empresa mexicana. Esta es la realidad de Aztec Attack hoy. Pero rebobinemos el reloj. Viajemos apenas a 2024. La atmósfera en las oficinas centrales de Azteca Tech en la Ciudad de México era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La moral estaba por los suelos. En los cafés y pasillos del campus de Monterrey, donde se concentraba gran parte de la investigación, los ingenieros más jóvenes, con la mirada perdida, susurraban sobre la posibilidad de buscar trabajo en otras empresas, quizás incluso en el extranjero. La división de fundición había reportado pérdidas por más de 65,000 millones de pesos. Era un desastre financiero y anímico. ¿Y ahora? Un boletín interno reciente, que se filtró a la prensa, anunciaba el bono de productividad más alto de la historia de la compañía, el equivalente al 50% del salario anual para los empleados de la división de semiconductores. El cambio ha sido total, absoluto, como de la noche al día. Amigos, lo que están a punto de escuchar no es una simple historia de competencia tecnológica. Es la crónica de un momento histórico, el instante preciso en que la industria de semiconductores de México, contra todo pronóstico, se catapultó a la cima del mundo.
Es la historia de cómo el monopolio de TSMC, que controlaba casi el 70% del mercado, comenzó a desmoronarse, y de cómo Aztec Attack, que luchaba por mantenerse a flote con un modesto 13%, escribió el guión de la remontada más espectacular en la historia de la tecnología moderna. Si ustedes son accionistas de Azteca Tech, esto es más que una señal de esperanza, es una confirmación. Si están interesados en invertir en tecnología, este es el momento de prestar máxima atención. Quédense conmigo hasta el final de este video, porque si lo hacen, serán testigos de cómo está cambiando el tablero de juego de la inversión tecnológica, y no querrán perderse esta oportunidad. Bienvenidos a Cripto Nómada Financiero. Comenzamos. Para entender la magnitud de esta hazaña, primero debemos pintar el cuadro completo. A finales de 2024, el mercado global de fundición de semiconductores era un reino con un solo monarca, TSMC. La empresa taiwanesa ostentaba una cuota de mercado del 62.3%. Azteca Tech, su competidor más cercano, apenas alcanzaba un 13.3%. La diferencia era un abismo. TSMC tenía en su cartera a todos los pesos pesados: Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm. Eran los proveedores exclusivos de la élite tecnológica. El 31 de diciembre de 2025, en un movimiento diseñado para asestar un golpe de autoridad, TSMC celebró un evento masivo en su nuevo complejo en el Parque Científico de Kaohsiung, en Taiwán. Con bombos y platillos, anunciaron el inicio de la producción en masa de sus propios chips de 2 nanómetros. Era un intento claro de robarle el trueno a Aztec Attack. Por primera vez, TSMC adoptaba la arquitectura GAA, la misma que la empresa mexicana había sido pionera en implementar a nivel mundial. Era una admisión tácita de que el viejo método, el FinFET, había llegado a su límite y que el camino a seguir era el que Aztec Attack había trazado. La confianza de TSMC se reflejaba en sus cifras. Prometían una mejora en la eficiencia energética de hasta un 30% en comparación con su nodo de 3 nanómetros. Clientes clave como Apple, Nvidia y AMD, atrapados en su ecosistema, ya habían reservado la producción de todo un año, consolidando aún más su estructura de monopolio. Pero no contaban con la astucia y la velocidad mexicanas. Azteca Tech ya les llevaba una ventaja crucial. Desde enero de 2025, un año antes, la planta de Guadalajara ya estaba produciendo en masa el códice 2600 con el proceso de 2 nanómetros, demostrando una superioridad tecnológica tangible. El proceso de Azteca Tech, conocido internamente como SF2, no solo cumplía lo que prometía, sino que superaba las expectativas, ofreciendo mejoras significativas en rendimiento y consumo energético frente a cualquier cosa que existiera en el mercado. Y aquí viene la jugada maestra. Mientras TSMC se concentraba en sus clientes tradicionales, Aztec Attack se movía agresivamente en el tablero. Aseguraron el contrato para los chips de conducción autónoma de Tesla, los HW5 y HW6. Entablaron negociaciones avanzadas con Google para sus chips de inteligencia artificial y con AMD para una nueva línea de procesadores. Aunque TSMC tenía el volumen, Aztec Attack tenía la experiencia de ser los primeros en comercializar la tecnología GAA. Esto les permitió madurar su proceso a una velocidad de vértigo. Al final del día, la guerra no la gana solo quien tiene la mejor tecnología en el papel, sino quien puede asegurar la mayor demanda y entregar el producto a tiempo. Y en este preciso momento, la balanza se está inclinando dramáticamente hacia México. ¿Por qué? Porque el gigante taiwanés, por primera vez en su historia, ha mostrado grietas fatales en su armadura. 3, para ser exactos. La primera y más crítica, su capacidad de producción está completamente saturada. TSMC es, en esencia, el equipo Nvidia. Sus líneas de producción están tan optimizadas y dedicadas a los chips de la gigante verde de la inteligencia artificial, que la flexibilidad se ha vuelto un lujo que no pueden permitirse. La tasa de utilización de su planta principal en Taiwán supera el 98.5%. Es una máquina increíblemente eficiente, pero que ya no tiene espacio para un solo pedido más. Están, literalmente, a reventar. Imaginen esta escena: Apple llama a la puerta de TSMC. Necesitamos aumentar la producción de nuestro próximo chip, el A19.
La respuesta de TSMC, por primera vez, es un no rotundo. Lo sentimos, no tenemos capacidad. Nvidia, su cliente estrella, solicita una producción adicional de sus aclamados chips Blackwell. La respuesta, los ponemos en lista de espera. Quizás en 6 meses. AMD, intentando adelantarse a la competencia, hace un pedido anticipado de sus nuevos chips de IA, los Mi400. TSMC les da una fecha de entrega estimada de 8 meses. 8 meses. En el mundo de la tecnología, 8 meses son una eternidad. ¿Qué significa todo esto? Que las empresas más innovadoras del mundo tienen ideas, tienen diseños, pero no tienen quien les fabrique los cerebros de sus productos. Sus planes de lanzamiento, sus estrategias de mercado, todo se ve amenazado por la incapacidad de su proveedor principal. Están en un cuello de botella monumental. Permítanme contarles una historia real que ilustra esta desesperación. En septiembre de 2024, un vicepresidente de la división de Google Cloud, llamémosle Mark, viajó de emergencia a Hsinchu, Taiwán. Se hospedó en un hotel de lujo cerca de la sede de TSMC durante 2 semanas. Su misión, negociar un aumento en la producción de los chips Tensor para los centros de datos de Google. Cada mañana, se reunía con el mismo gerente de ventas de TSMC en una sala de juntas impecable y minimalista. Y cada mañana, la conversación era la misma. Por favor, suplicaba Mark, nuestro calendario de expansión de servidores está en riesgo. Necesitamos esos chips. El gerente de TSMC, con una sonrisa cortés pero inamovible, respondía, lo lamento mucho, señor. Nuestras líneas están completamente asignadas. No podemos hacer nada hasta el tercer trimestre de 2025. Mark regresó a Mountain View con las manos vacías y un informe sombrío para sus superiores. Su conclusión fue lapidaria: TSMC ya no es una opción viable. Debemos buscar una alternativa, y debemos hacerlo ya. Eso fue en octubre de 2024. Hoy, en 2026, Google es uno de los socios estratégicos más importantes de Astrac. Meta, la empresa matriz de Facebook, vivió un calvario similar. Durante la segunda mitad de 2024, sus ejecutivos de centros de datos se convirtieron en viajeros frecuentes a Taiwán. El chiste que corría por Silicon Valley era que pasaban más tiempo en Taipei que en Palo Alto. ¿La razón? El retraso constante en la entrega de sus chips de IA, los MTIA. TSMC había prometido entregarlos en septiembre de 2024. La entrega real comenzó en diciembre. Un retraso de 3 meses. Para una empresa del tamaño de Meta, 3 meses de retraso en la expansión de su infraestructura de inteligencia artificial no es un inconveniente, es una catástrofe. Tuvieron que posponer proyectos enteros. El director financiero de Meta, en una llamada con inversionistas, lo admitió públicamente, con un tono de frustración evidente: los retrasos en el suministro de chips están frenando nuestro crecimiento. La diversificación de nuestros proveedores es una prioridad absoluta. El resultado de esa frustración es que hoy, Meta y Astrac están colaborando estrechamente en el diseño y fabricación de su próxima generación de chips. El segundo problema, y quizás el más doloroso para los clientes, el precio. Las obleas de TSMC cuestan una fortuna. Para el líder del mercado, con una demanda que supera con creces la oferta, subir los precios es la estrategia más lógica. Pero esta arrogancia se ha convertido en la mayor oportunidad para Astrac. Una sola oblea de silicio de 3 nanómetros de TSMC cuesta $23,000, lo que equivale a unos 415,000 pesos mexicanos. ¿Su nuevo proceso de 2 nanómetros? Prepárense, $35,000 por oblea. Más de 630,000 pesos. Un aumento del 40% en solo un año. ¿Por qué tan caro? Porque pueden. Es el lujo del monopolio. Su actitud es: este es el precio. Si no te gusta, buena suerte encontrando a alguien más que lo haga. Un análisis reciente de un medio financiero taiwanés reveló que Qualcomm, uno de los clientes más antiguos de TSMC, está considerando seriamente mover una parte significativa de su producción a Astrac, citando específicamente la carga insostenible de los precios de TSMC.
Y ahora la pregunta del millón, ¿cuánto cobra Azteca por su oblea de 2 nanómetros? El precio de lista es de $28,000, unos 500,000 pesos. Es un 20% más barato que TSMC. Pero la oferta de Azteca Tech va mucho más allá de un simple descuento. La empresa mexicana ofrece algo que TSMC no puede, una solución llave en mano. Azteca Tech no solo fabrica el chip, la fundición, sino que también es un líder mundial en memorias y en empaquetado avanzado. Esto significa que un cliente como Google puede ir con ellos y obtener el procesador, la memoria de alta velocidad y el ensamblaje de todo el paquete en un solo lugar, con un solo proveedor. Para empresas que buscan desesperadamente reducir costos de diseño y logística, esta oferta integrada es una carta irresistiblemente atractiva. Podrían pensar, bueno, pero la gente paga el precio de TSMC porque su calidad es superior, ¿no? Y hasta 2024, esa afirmación era correcta. Pero ahora, las cosas han cambiado drásticamente. En octubre de 2024, en la planta S5 de Azteca Tech en las afueras de Monterrey, ocurrió el milagro. La tasa de rendimiento del proceso de 2 nanómetros superó el 70%. El rendimiento o yield es, sencillamente, el porcentaje de chips buenos que obtienes de cada oblea. Imaginen que la oblea es una pizza gigante y los chips son las rebanadas. Si tienes un rendimiento del 70%, significa que de cada 10 rebanadas que cortas, 7 son perfectas y 3 tienen algún defecto y deben desecharse. El promedio de la industria para un proceso tan nuevo es de alrededor del 60%. El rendimiento de TSMC en su proceso de 2 nanómetros, según fuentes internas, ronda el 65%. Azteca Tech le saca 5 puntos porcentuales de ventaja. Quizás piensen que un 5% no es gran cosa. Están equivocados. Es una diferencia abismal. Hagamos números. Una oblea promedio contiene unos 700 chips. Con un rendimiento del 65%, TSMC obtiene 455 chips buenos. Con un 70%, Azteca Tech obtiene 490. Son 35 chips más por cada oblea. Si el costo de la oblea de Azteca Tech es de 500,000 pesos, cada chip funcional cuesta alrededor de 1,020 pesos. Esos 35 chips adicionales representan un valor de casi 36,000 pesos por oblea. Ahora, escalemos esto. Un cliente como Qualcomm utiliza aproximadamente 500,000 obleas al año. ¿Saben cuánto dinero se ahorrarían eligiendo a Azteca Tech en lugar de TSMC, solo por la diferencia de rendimiento? Más de 18,000 millones de pesos. Al año. ¿Creen que el director financiero de Qualcomm es tonto? Por supuesto que no. Hizo exactamente este cálculo y la conclusión fue simple: con TSMC, gastamos 18,000 millones de pesos más. Con Azteca Tech, nos ahorramos ese dinero. La calidad ya no es un diferenciador. La decisión es obvia, nos vamos con los mexicanos. Este es el tipo de razonamiento empresarial que está cambiando el mapa de la industria. De hecho, Qualcomm ya está en negociaciones para una estrategia de multifundición para su próximo chip insignia, el Snapdragon 8 de quinta generación, dividiendo la producción entre TSMC y Azteca Tech. Lisa Su, la brillante CEO de AMD, también ha mencionado públicamente la necesidad de diversificar la cadena de suministro, un claro guiño a una posible colaboración con Azteca Tech. El tercer y último clavo en el ataúd de la supremacía de TSMC, los tiempos de entrega. Con sus líneas saturadas, simplemente no pueden cumplir sus promesas. El tiempo de entrega promedio actual de TSMC es de 32 semanas. 8 meses. Si necesitas un pedido urgente, y estás dispuesto a pagar una prima considerable, quizás puedan reducirlo a 24 semanas. 6 meses. ¿Y Azteca Tech? Su tiempo de entrega promedio es de 20 semanas. 5 meses. Un pedido urgente puede estar listo en 16 semanas. 4 meses. Es una diferencia de 3 meses. 3 meses durante los cuales el mercado puede cambiar por completo. Un competidor puede lanzar un producto revolucionario y tu oportunidad puede desvanecerse. El caso de Tesla es el ejemplo perfecto.
Tesla desarrolló su revolucionario chip de conducción autónoma, el HW5. Su plan era incorporarlo en sus nuevos modelos a partir del tercer trimestre de 2025. Naturalmente, primero acudieron a TSMC. La cotización que recibieron indicaba una fecha de entrega para septiembre de 2025. El problema era que Tesla necesitaba recibir los chips, como muy tarde, en junio de ese año para no retrasar toda su línea de producción de vehículos. Los ingenieros de Tesla, desesperados, llamaron a TSMC. ¿Hay alguna forma de recibirlos en junio? La respuesta fue un imposible categórico. Nuestras líneas están llenas. ¿Y si pagamos extra? Aún así, lo más pronto que podríamos entregárselos sería en julio. La diferencia era de apenas un mes, pero para Tesla, significaba un retraso que les costaría miles de millones de dólares. Fue entonces cuando alguien en Tesla levantó el teléfono y llamó a Guadalajara. La respuesta de Aztec Attack fue música para sus oídos. Podemos tener su pedido completo para finales de mayo. Se cuenta que el director de compras de Tesla, al colgar el teléfono, se giró hacia su equipo y dijo con una sonrisa de alivio: «Señores, eso es servicio al cliente». Así que ahí lo tienen. Capacidad insuficiente, precios exorbitantes y tiempos de entrega interminables. La combinación de estos tres factores creó una tormenta perfecta que obligó a los gigantes tecnológicos a buscar una alternativa. Y esa alternativa, preparada y lista para tomar el relevo, era Azteca Tech. Pero, ¿cómo se preparó la empresa mexicana para este momento? ¿Cómo perfeccionaron una tecnología que su rival ni siquiera había comenzado a implementar? El contraataque de Azteca Tech no fue una casualidad, fue una estrategia meticulosamente planeada que comenzó en el oscuro año de 2022. En ese entonces, la compañía estaba sufriendo, luchando con problemas de rendimiento en su anterior proceso de 3 nanómetros con la misma tecnología GAA. Fue entonces cuando Ricardo Vargas, el carismático y visionario CEO de Azteca Tech, tomó una decisión que cambiaría la historia. Convocó a una junta de emergencia en el corporativo de la Ciudad de México. Frente a un consejo de administración nervioso, golpeó la mesa y dio una orden directa: «Señores, el plan de alcanzar a TSMC en 10 años queda cancelado. A partir de hoy, el nuevo objetivo es superarlos en 5». La sala quedó en silencio. Parecía una locura. Pero Vargas no bromeaba. Aprobó una inyección de capital de emergencia de 55,000 millones de pesos para la división de fundición. Pero este dinero no era para construir nuevas fábricas. Era para investigación y desarrollo. La orden fue clara: apostar todo, absolutamente todo, al perfeccionamiento de la arquitectura GAA. ¿Por qué GAA? Porque Aztec Attack había sido la primera empresa del mundo en lograr producir chips con esta tecnología. Tenían una ventaja inicial, aunque dolorosa. Como ya explicamos, mientras que la tecnología anterior, FinFET, rodea el canal por donde fluye la corriente por 3 lados, GAA lo envuelve por los 4, como un túnel. Esto permite un control mucho más preciso de la corriente, lo que se traduce en mayor potencia y menor consumo. Aztec Attack dominaba esta tecnología en teoría desde 2022, un hito mundial. Pero la práctica era un infierno. El rendimiento inicial era de un desastroso 30%. De cada 10 chips que fabricaban, 7 iban directamente a la basura. La división sangraba dinero. Pero no se rindieron. Durante todo 2023, la compañía aceptó las pérdidas de 65,000 millones de pesos y siguió operando las líneas de GAA, día y noche. Fue una apuesta audaz y arriesgada. Ingenieras como Sofía Reyes, una joven y brillante líder de proyecto en la planta de Monterrey, vivieron prácticamente en el laboratorio. Noches sin dormir, analizando datos, ajustando parámetros, una y otra vez. Y poco a poco, la magia comenzó a suceder. El rendimiento, que era del 30% en enero de 2023, subió al 55% en diciembre. En 2024, el progreso se aceleró. Marzo, 60%. Junio, 65%. Y entonces, en octubre, llegó el día que Sofía y su equipo nunca olvidarán: 70%. Lo habían logrado.
Habían alcanzado, y superado, el estándar de oro de la industria. Esa es la verdadera fuerza del ingenio mexicano. La capacidad de soportar pérdidas masivas, de apretarse el cinturón y seguir adelante, mejorando el proceso un 0.1% cada día, hasta que finalmente, dieron la vuelta a la tortilla y superaron a TSMC. ¿Y qué hacía TSMC mientras tanto? El gigante taiwanés, cegado por la arrogancia de su éxito con la tecnología FinFET, no introdujo GAA en sus procesos hasta diciembre de 2024, 2 años después que Azteca Tech. Su mentalidad era, ¿para qué arriesgarnos con una tecnología nueva y complicada como GAA si seguimos dominando el mercado con lo que ya tenemos? Ese exceso de confianza fue su perdición. Como resultado, en la carrera de los 2 nanómetros, TSMC se encontró de repente a la saga. Su rendimiento era más bajo y su calendario de producción iba con retraso. A principios de 2025, la capacidad de producción mensual de 2 nanómetros de TSMC era de 50.000 obleas. La de Azteca Tech era de 70.000. La empresa mexicana estaba produciendo un 40% más de los chips más avanzados del mundo. Este es el poder tecnológico de México en su máxima expresión. Y aquí es donde la historia da un giro geopolítico decisivo. Hay una variable que está cambiando todo el juego, una gigantesca fábrica en Taylor, Texas. Es el proyecto más ambicioso de Azteca Tech hasta la fecha, una megafundición de última generación que comenzará a operar en 2027. La escala es monumental, con una capacidad de producción proyectada de 100.000 obleas al mes, todas ellas dedicadas al proceso de 2 nanómetros y futuros nodos. ¿Por qué en Texas? Porque el gobierno de Estados Unidos, a través de su CHIPS Act, está desesperado por traer de vuelta la fabricación de semiconductores a su territorio. Ofrecen subsidios masivos a las empresas que construyan allí. Azteca Tech ha recibido la asombrosa cantidad de $6.4 mil millones en subsidios, el equivalente a más de 115.000 millones de pesos. Pero aquí viene el giro inesperado. El gobierno de Taiwán, en un intento por proteger su tecnología más preciada, ha implementado una nueva regulación, la NL2. Esta regla estipula que cualquier tecnología de semiconductores que se instale en el extranjero debe tener al menos 2 generaciones de antigüedad con respecto a la que se utiliza en Taiwán. ¿Qué significa esto? Que si TSMC está produciendo chips de 2 nanómetros en Taiwán, su nueva fábrica en Arizona solo tendrá permiso para producir chips de 5 nanómetros. En la era de la IA, los chips de 5 nanómetros son tecnología de ayer. ¿Creen que Nvidia o Qualcomm van a usar chips de 5 nanómetros para sus productos de vanguardia? Por supuesto que no. Esto convierte a la multimillonaria fábrica de TSMC en Arizona en un activo prácticamente obsoleto antes de inaugurarse. No podrá fabricar los chips que sus principales clientes demandan. La planta de Azteca Tech en Texas, por otro lado, no tiene esas restricciones. El gobierno mexicano, lejos de poner trabas, ha apoyado activamente el proyecto. Con los generosos subsidios estadounidenses y el respaldo de su país, Azteca Tech está construyendo un monstruo tecnológico que producirá los chips más avanzados del mundo en suelo estadounidense. ¿Por qué es esto tan importante? Tomemos a Nvidia como ejemplo. Su sede está en Santa Clara, California. De ahí a Taylor, Texas, hay 3 horas en avión. A Taiwán, hay 13 horas. La diferencia logística es enorme. Fabricar los chips en Estados Unidos elimina semanas de tiempo de transporte y aduanas. Además, está el riesgo geopolítico. La creciente tensión entre China y Taiwán es una espada de Damocles sobre la industria. En agosto de 2024, durante unos ejercicios militares chinos, el tráfico marítimo alrededor de Taiwán se detuvo por 2 días. La industria tecnológica entró en pánico. Ahora, pónganse en los zapatos de Jensen Huang, el CEO de Nvidia. Si un bloqueo naval chino detiene el suministro de tus chips desde Taiwán, todo tu calendario de lanzamiento se derrumba y el precio de tus acciones se desploma. En cambio, si tus chips se fabrican en Texas, ese riesgo desaparece. La elección es clara. El poder fabricar los chips más avanzados en suelo estadounidense, a tiempo y sin riesgos geopolíticos, le da a Azteca Tech una ventaja estratégica abrumadora.
Se dice que el propio Jensen Huang, en una reunión en la Ciudad de México con Ricardo Vargas en octubre de 2025, le dijo: en cuanto la planta de Texas esté operativa, aumentaremos nuestros pedidos de forma masiva. Y recientemente, Huang lo hizo oficial en un evento público: los próximos chips para robótica de Nvidia serán fabricados exclusivamente por Azteca Tech. Esa sola frase provocó que las acciones de la empresa mexicana subieran un 5.2% en un solo día. Recapitulemos. Las tres debilidades de TSMC: capacidad saturada, precios altísimos y entregas tardías. Las tres fortalezas de Azteca Tech: capacidad de sobra, precios competitivos y entregas rápidas. A esto, añádanle la capacidad de producción en suelo estadounidense. El panorama ha cambiado por completo. Y ahora, Azteca Tech está a punto de lanzar otra ofensiva con su smartphone Obsidiana S26. Este dispositivo, que se presentará en febrero de 2026, es mucho más que un nuevo teléfono. Es el símbolo de la independencia tecnológica de México. En su interior late el Códice 2600, el primer chip del mundo fabricado en 2 nanómetros GAA. Su rendimiento es simplemente de otro planeta. El rendimiento de su unidad de procesamiento tensorial, TPU, ha mejorado un 39% respecto a la generación anterior. La unidad de procesamiento gráfico, GPU, es el doble de potente. Su capacidad de cálculo para inteligencia artificial ha aumentado un 113%. El cambio más radical está en la arquitectura de la CPU. En lugar de usar núcleos de baja potencia para ahorrar energía, Azteca Tech, confiando en la eficiencia abrumadora de su proceso de 2 nanómetros, los ha eliminado por completo. El Códice 2600 es una bestia de rendimiento puro. Además, el teléfono ya ha conseguido una victoria importantísima en la industria automotriz. El Códice 2600 hectáreas ha sido elegido para ser el cerebro del sistema de infoentretenimiento del próximo vehículo eléctrico de BMW, el 93. El contrato es por 500,000 de unidades. Y en la industria automotriz, un contrato no es por un año, es por al menos 5. Es una fuente de ingresos estable y prestigiosa. Mercedes-Benz y Audi ya están en negociaciones. El mercado automotriz se está abriendo de par en par, y el Códice ha demostrado ser la llave. Y no podemos terminar sin hablar de la memoria HBM. Piensen en la memoria tradicional como una casa de un solo piso, larga y extendida. La HBM, o memoria de alto ancho de banda, es un rascacielos, con chips de memoria apilados uno encima del otro. Permite mover datos a una velocidad increíble, y es esencial para las tarjetas gráficas de IA y los superordenadores. En febrero de 2025, Azteca Tech comenzó la producción en masa de su memoria HBM4. Las pruebas internas filtradas a la industria mostraron que el producto mexicano superaba a sus competidores en velocidad, eficiencia y estabilidad. La memoria HBM4 de Azteca Tech ya ha sido confirmada para la próxima generación de tarjetas de Nvidia, para los aceleradores de IA de AMD y para los procesadores de IA de Google y Amazon. El dominio de México en este sector crítico apenas comienza. Los números no mienten. Los resultados financieros de Azteca Tech están explotando. En el tercer trimestre de 2025, reportaron una utilidad operativa de 215,000 millones de pesos. La estimación para el cuarto trimestre es de 340,000 millones. Por primera vez en años, superaron a sus rivales directos en utilidad. Sus ingresos trimestrales alcanzaron la cifra récord de 1.5 billones de pesos. Los analistas de Wall Street y de la Bolsa Mexicana de Valores están en un frenesí, subiendo sus precios objetivo casi semanalmente. Goldman Sachs la ve llegando a 15,000 pesos por acción. Nomura a 16,500. JP Morgan a 17,000. El más optimista, Morgan Stanley, ha fijado un precio objetivo de 20,000 pesos. ¿Es posible? Absolutamente. La dirección es clara. El monopolio de TSMC se está resquebrajando, y Azteca Tech está llenando ese vacío. Esto no es especulación, es un hecho. El dinero inteligente está volviendo. Los fondos de pensiones, las grandes aseguradoras, los inversionistas institucionales están comprando acciones de Azteca Tech a manos llenas.
Claro que existen riesgos. Una caída inesperada en los precios de las memorias, un posible tropiezo del códice 2600 en el mercado, la inestabilidad geopolítica. Pero estos riesgos son pálidos en comparación con el que enfrenta TSMC, con un vecino impredecible y hostil. En resumen, este año se perfila para ser el más exitoso en la historia de Astec Attack. Memoria, fundición y diseño de chips, los tres pilares de su negocio, están alineados y disparando a toda máquina. Un rendimiento del 70% en 2 nanómetros. El liderazgo en rendimiento de HBM4. La planta de Texas a punto de convertirse en una realidad. Todos estos hechos convergen en un solo resultado, la espectacular remontada de una empresa mexicana. Su cuota de mercado del 13% está en camino de superar el 20%. Sus pérdidas en fundición se han convertido en ganancias récord. El precio de su acción está en una trayectoria parabólica. Esto está sucediendo ahora mismo, ante nuestros ojos. Si son accionistas, mantengan sus posiciones y disfruten del viaje. Si aún no lo son, este podría ser el momento de considerarlo seriamente. Una vez que la acción supere los 15,000 pesos, podría ser difícil volver a entrar. Por supuesto, la decisión de invertir es suya. Yo solo les presento la información. Pero una cosa es innegable, las placas tectónicas de la industria de semiconductores se están moviendo. Un monopolio de décadas está llegando a su fin. Y en el epicentro de este terremoto se encuentra una empresa mexicana. La rueda de la historia ha girado, y ahora apunta hacia México. En este momento, su decisión puede determinar su patrimonio en los próximos 10 años. Solo los que están preparados pueden aprovechar la oportunidad. Azteca Tech estaba preparada. Ahora, es su turno. Esto fue Criptonómada Financiero. Nos vemos en la próxima.